Vox Populi significa una creencia o sentimiento compartido por muchas personas, es decir, la voz de la gente. Convencidos que desde el jardín amurallado de las instituciones académicas no es posible tener una nítida visión de la realidad, este capítulo busca recoger parte de la Vox Populi que generó la invitación abierta en torno al aprendizaje invisible. Este capítulo se organiza en 4 apartados. En primer lugar, se presenta la sección Todo a 1000. En segundo, las entrevistas a la pregunta ¿y ahora qué? En tercer lugar, un resumen de los artículos del inicio del proyecto Aprendizaje Invisible. La última sección se convierte en un post abierto que busca salir de este libro y dar continuidad al debate. El primer apartado es titulado Todo aprendizaje invisible a 1000. El aprendizaje invisible no es una sola idea, más bien se compone de muchas que están convergiendo en la formación de un nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo de capital humano, que resulta especialmente relevante en el marco del siglo XXI. Este enfoque toma en cuenta el impacto de los avances tecnológicos y las transformaciones de la educación formal, no formal e informal, además de todos los difusos metaespacios que existen de por medio. Por tanto, aprender invisible es más que una idea, es un panorama de opciones para la creación de futuros relevantes para la educación actual. Segundo apartado, inventario de ideas, vistas y entrevistas sobre cómo y hacia dónde pensar el aprendizaje. A la pregunta ¿qué es la innovación? Fernando Santamaría responde: es un término muy manido. Está en la multidisciplinariedad del conocimiento. No está en la pedagogía ni en la metodología. Por eso la innovación no está en los profesores que siguen una determinada metodología, sino en la mezcla de la educación con otras áreas. ¿Cuáles son los obstáculos a la incorporación de la innovación en el aprendizaje? Roberto Balaguer responde: cuando uno se abre, hay ganancias y pérdidas. También hay temores y por lo tanto hay muchos rechazos. Lo que hay que hacer es correr el riesgo. En cada nivel de la educación, los riesgos son diferentes. El riesgo no es algo que esté dentro de las instituciones modernas. Lo que tratan de hacer las instituciones modernas es minimizar los riesgos. ¿Es posible aproximar los aprendizajes formales e informales? Dolores Reink responde: hace tiempo que ya se habla de mezclar el aprendizaje formal con el informal. Lo que pasa es que con todas las posibles ofertas que ofrece la Internet, el aprendizaje informal tiene mucho más potencial, con vistas a complementar el aprendizaje formal. De todas formas, yo creo que la gracia de todo esto consiste en esa mezcla, es decir, cuando el usuario incorpora lo que hace en su casa con las nuevas tecnologías al aprendizaje formal, lo que hace es enriquecer. ¿Puedes comentar algunos ejemplos relevantes de innovación en el aprendizaje? Elena Benito Ruiz responde: no tenemos que olvidar del profesor anónimo que está en el África, quien con pocos elementos es capaz de crear algo importante a partir de la nada, sin ninguna tecnología. Esos profesores con nombres y apellidos, pero sin ninguna institución grande detrás. El tercer apartado se llama un expositorio para explorar, explotar y exportar conocimiento innovador. En él nos encontramos una serie de artículos. Quiero resaltar el siguiente. Se llama El uso del blog en un taller de educación no formal en Bolivia. Blog o de reportero. Este artículo expone una experiencia educativa en Bolivia,
en la que se enseña a un grupo de chicos de la calle de la zona del Alto, en la ciudad de La Paz, a utilizar una de las herramientas de la web 2.0, el blog. Este trabajo hace una reflexión sobre los talleres sociales o educativos impartidos en América Latina a poblaciones marginales y llama la atención sobre la necesidad de una educación que capacite de manera integral. El eje experimental que se evalúa en el artículo lo constituye la creación del blog o de reportero, que alberga la experiencia educativa mediante las entradas escritas por los propios alumnos del taller. Un tercer artículo que les quisiera compartir se llama Proyecto Misionero al Mundo. Su descripción dice: el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo genera una nueva simbiosis entre ellas y nosotros. Son nuestros socios en la vida cotidiana, tanto para aprender como para enseñar. Comunicaciones, negociar, entre otras muchas actividades. Esto promueve un cambio de actitud y de hábitos, así como el desarrollo de nuevas estrategias y competencias comunes en la sociedad del conocimiento y de la comunicación. En conclusiones, a diferencia de las voces más pesimistas que ennegrecen el porvenir de la educación, nosotros queremos sumarnos a quienes optan por explorar horizontes alternativos para la educación del mañana. Nuestro futuro no está escrito, ni tampoco el de la educación. Desde el aprendizaje invisible, no se pretende que todos adopten una única perspectiva sobre cómo construir o reconstruir la educación. Es justamente en la universidad donde recibe una de nuestras mayores riquezas. Uno de los desafíos está en aprovechar creativamente y con responsabilidad los actuales canales de comunicación a fin de explorar nuevas posibilidades de intercambio de experiencia y de construcción distribuidas del conocimiento, ya sea de manera visible o invisible, en línea, cara a cara o de forma combinada. Lo importante es que cada cual sea capaz de hacerlo por sí mismo, creando contenidos por sí solo o con su comunidad, sin temor a aprender haciendo o a aprender entre pares. Todos estos conceptos, entre muchos otros, nos ayudarán a proseguir la reconstrucción de propuestas y la generación de nuevas ideas en torno a un experimental aprendizaje invisible. Parafraseando a John F. Kennedy, no te preguntes qué puede hacer la educación por ti, sino pregúntate qué puede hacer tú por la educación. Parafraseando a John F. Kennedy, no te preguntes qué puede hacer la educación por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por la educación.